que aquí la tenemos con todo gusto. Bueno, seguimos con nuestra clase. Hoy nos corresponde ver, ya estábamos viendo la semana pasada, vimos el mutuo, que es el préstamo. Permítanme un segundo, ya se me movió aquí Hoy nos toca el arrendamiento. Voy a poner en pantalla, permítanme un segundo. Voy a poner en pantalla la ley, el Código Civil. Estamos utilizando el Código Civil de la Ciudad de México, sin embargo, pues, el Código Civil de la Ciudad de México, como ustedes saben, pues tuvo el carácter de ser un código federal. Entonces, prácticamente sirvió de modelo para todos los estados de la República. Pero si yo tengo un asunto en algún estado de la República, pues tendré que atender a ese Código Civil. Pero yo les aseguro que las reglas generales y el conocimiento no tienen mucha diferencia en los estados, ¿no? No es nada que sea totalmente distinto y que si yo aprendo aquí, después ya no pueda aplicar la figura en otra entidad. Casi es, en lo general viene siendo lo mismo. El arrendamiento, pues es uno de los contratos que más conflictos da, el más común, el que les va a caer en más ocasiones. Y lo tenemos contenido precisamente en el artículo 2398 del Código Civil de la Ciudad de México. En el arrendamiento, una persona llamada arrendador le otorga a otra llamada arrendatario el uso o el goce temporal de una cosa, mueble o inmueble, por un tiempo establecido y determinado, y a cambio del pago de un precio cierto. No necesariamente en dinero, puede ser en especie. Estoy dando una definición distinta a la que tiene nuestro código, en el entendido de que pues ustedes me tienen que apoyar leyendo el código. Después de que demos algunos pormenores del arrendamiento, pues lo vamos a clasificar. La materia de arrendamiento, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, pues es una situación que ya no es tan privada, que ya no se puede tomar tanto por el derecho privado, sino que se considera como de orden público cuando el objeto del arrendamiento es la casa-habitación. Cuando se renta una casa para casa-habitación, aplican ciertos artículos especiales que protegen, pues, sobre todo al inquilino. ¿Por qué? Pues porque el problema de arrendamiento en México es muy fuerte, no toda la gente tiene casa y entonces, pues el tener un domicilio es uno de los derechos fundamentales que necesita una familia o una persona para establecerse, para vivir, para ser productivo, para estar en paz. Por eso es que en nuestro código se le da al arrendamiento que es para casa-habitación un estatus de orden público. No así el arrendamiento de locales comerciales, el arrendamiento de naves industriales, el arrendamiento quizá de terrenos que se destinan a otros fines distintos a la vivienda. Pero las reglas que vamos a estudiar pues son las mismas. Ahorita vamos a hablar en general del arrendamiento. Por ejemplo, la primera norma que encontramos aquí es que cuando se trate de un inmueble que se va a arrendar y que se vaya a destinar a casa-habitación. ¿Qué quiere decir casa-habitación? Bueno, que no se va a poner un restaurante, no se va a poner una industria, no se va a poner una fábrica, sino que va a haber una persona o personas o familia que lo va a habitar, que va a ser de ese lugar su domicilio, donde van a pernoctar, donde van a hacer una vida en común, una vida familiar, y entonces eso se considera como casa-habitación, donde uno tiene su cama, su cocina, su perro, su ropa, ¿verdad? Y entonces dice la ley que cuando se trate de un arrendamiento de inmuebles destinados a casa-habitación, este arrendamiento no puede ser menor a 1 año. Esta es una cláusula taxativa. Yo les voy a proponer que ustedes hagan su ejercicio, además de hacerlo así como yo lo hago, subrayando los conceptos generales. Antes los escribíamos, ya lo he explicado muchas veces, y al escribirlo se nos grabó en la mente. Ahorita ustedes pueden hacer otra cosa, además de subrayar. Ya dudo mucho que lo transcriban, ya nadie lo va a hacer porque no tiene tiempo, ni manos, ni pluma, ni nada para hacerlo, pero por lo menos sí subrayenlo. Pero sí me gustaría que, si quieren aprender y seguir este consejo, que ustedes me digan, por ejemplo, si esta disposición
formaría parte de una cláusula de las tres que conocemos. Vuelvo a repetir lo que dije en alguna ocasión, los contratos tienen tres tipos de cláusulas. Vamos a abrir nuestro pizarrón. Esto nunca se les olvide, por favor. Hay tres tipos de cláusulas. Las podemos clasificar en tres. Déjenme abrir una página nueva. Cláusulas taxativas, cláusulas dispositivas y cláusulas supletorias. Las cláusulas taxativas vienen de la palabra taxa. Taxa quiere decir impuesto, imposición. Estas cláusulas son, decían los romanos, a fortiori, son a fuerza, ¿sí? Es decir, la ley establece que esas cláusulas se tienen por puestas, aunque no se hayan puesto en el contrato. Número uno, aunque no se hayan puesto en el contrato, la ley las da por puestas. Son cláusulas que obran por ley, cláusulas de oficio, para que me entiendan. Y también la cláusula taxativa tiene otra característica, que las partes no pueden pactar en contra de una cláusula taxativa, porque entonces dicha cláusula sería nula. Entonces aquí nosotros encontramos, ¿verdad? En el artículo en comento, que es el artículo 2398, segundo párrafo, tenemos una cláusula taxativa, porque la ley está diciendo, cuando vayas a rentar y esa renta, esa casa sea destinada a casa habitación, no puedes hacer un contrato menor a un año. Entonces, si yo hago un contrato de 6 meses, un mes, 2 meses, ese contrato es nulo, de nulidad absoluta, porque estaría yo violentando la ley. Y aunque yo ponga esa cláusula, no es válida, y en caso que nos vayamos con un juez, el juez la va a anular. Entonces yo tengo que saber eso, pues, para no hacer contratos tontos, ¿verdad? Y si quiero que esto no opere, pues hay abogados que hacen chicanas, ¿verdad? No lo recomiendo mucho, pero bueno, pues eso ya es decisión de cada quien, ¿verdad? Hay personas que disfrazan los arrendamientos de comodatos. Es decir, el comodato es lo mismo que un arrendamiento, pero es gratuito. No se paga renta. Es un préstamo gratuito, de hecho es el próximo contrato que vamos a ver. Y ustedes me dirán, oiga, ¿y entonces cómo cobra la renta cuando hacen eso? Bueno, lo que hacen es firman pagarés. El inquilino o arrendatario firma pagarés. El pagaré es un título de crédito independiente de la obligación que le da origen. Entonces, cuando el inquilino deja de pagar, pues le cobran los pagarés y le demandan la terminación del comodato. Eso es una cosa falsa, es un fraude a la ley, y si se llega a demostrar, pues puede anularse el comodato y el juez puede acreditar que hay un arrendamiento, ¿no? Pero hay gente que hace así, hace eso para evitar y brincarse esta cláusula de que varias cláusulas que benefician al inquilino. Finalmente ustedes a veces serán abogados de inquilinos y a veces serán abogados de arrendatarios. Acuérdense, perdón, de arrendadores. El arrendador es el dueño o la persona que tiene la titularidad de los derechos, no necesariamente el dueño, porque para celebrar un arrendamiento no es forzoso que seas el dueño. La persona que tenga la posesión legítima, pacífica, pública, continua o legal de un inmueble, lo puede arrendar en su carácter de arrendador. No es requisito sine qua non que seas el propietario, solo que tengas el derecho para arrendar. Entonces decía yo que ustedes a veces serán abogados del arrendador y otras veces del arrendatario. Y el arrendador pues les va a decir, yo quiero todo a mi favor, yo no quiero tener problemas con los inquilinos, por eso le estoy pagando a usted, abogado, ¿usted qué me recomienda? Entonces yo no les voy a decir háganle así o háganle asado, pues depende de cada caso en concreto. Pero si lo van a hacer, yo siempre recomiendo que se haga bien, todo bien, pues decirle al dueño, al arrendador, que si va a rentar para casa habitación, pues que se apegue a lo que dice la ley, para que no tenga problemas a futuro, porque a veces cuando se miente, pues se enreda uno y salen peor las cosas.
yo nunca aconsejaría que se haga pues fraude a la ley porque a la larga luego sale más caro. Entonces, cláusulas taxativas son cláusulas que son, digamos, que se deben de cumplir, aunque no se haya estipulado en el contrato, se tienen propuestas y que además no se puede pactar en contra de ellas porque son a fuerzas. La cláusula dispositiva, como su nombre lo indica, es la que las partes disponen de manera libre. Entonces, yo creo que el 70% o más de un contrato son cláusulas dispositivas. Por ejemplo, la ley no te señala en este caso cuánto debas de cobrar por un arrendamiento. ¿Cuál es el precio que debas de cobrar por un arrendamiento? Sin embargo, sí te señala que cuando se trata de casa habitación, por ejemplo, no puedes aumentar más del 10% del valor de la renta al año. Eso es una cláusula que en este caso sería, la quitamos de aquí, ¿verdad? Y la pasamos para acá. Esa cláusula sería taxativa. ¿Por qué? Porque tratándose de casa habitación, el aumento a la renta puede ser solamente del 10% anual. Pero la renta que tú pactes al principio, pues esa va a ser libre. Esa la ley no te dice. ¿Eso quién lo fija? Lo fija libremente el arrendador. Porque tú eres el dueño de la casa. Tú decides cuánto vas a cobrar de renta por tu casa. Nadie te va a decir cuánto. Si es mucho o es poco, pues es tu problema. Porque si tú cobras mucho por una renta, pues nadie te lo va a rentar. Si tú cobras poco, pues vas a perder. Entonces, las rentas las fija el mercado. Ustedes seguramente han oído, todos hemos oído. Oye, ¿y en cuánto está la renta en esta colonia? No, pues más o menos andan en 10, 15, 8,000 pesos, 3,000 pesos un cuarto, allá en Chimalhuacán, ¿no? Y así. Entonces, el precio del mercado, ahora los medios electrónicos se promocionan los arrendamientos, las casas que se dan arrendamiento, y tú ya más o menos tienes una idea, ¿no? Pero esa es una cláusula dispositiva. La duración del contrato de 1 año para arriba también es dispositiva, de 1 año para abajo es taxativa. Y muchas otras cláusulas, como el lugar de pago, la forma de pago, si se paga antes, qué día del mes, en qué cuenta bancaria, si el señor Barriga va a ir a cobrar como en la vecindad del Chavo, todo eso es dispositivo, porque la ley no lo regula, no lo prohíbe. Entonces es importante que lo que está libre, pues ustedes traten de prever lo más posible para no dejar nada al aire y que entonces tengan que entrar las cláusulas supletorias. Las cláusulas supletorias suplen la ausencia de voluntad. Cuando las partes no pactaron, por ejemplo, si no pactaron el lugar de pago de la renta, porque no tuvieron un abogado que haya puesto en el contrato donde se iba a pagar la renta, la ley dice que será en el lugar donde se encuentra el inmueble, en el domicilio del inmueble arrendado, o sea, del arrendatario. Pero pues tampoco dejemos eso a que nos lo cubra el supletorio, ¿no? Mejor preveamos todo eso porque contra la cláusula supletoria sí se puede pactar. Contra la cláusula supletoria sí puedo pactar. La cláusula supletoria entra cuando yo no pacté, cuando yo no dispuse. La dispositiva, entonces las supletorias, pues yo las debo de convertir en dispositivas lo más posible. Por ejemplo, los contratos de arrendamiento que yo tengo, pues tienen 20 años de estarlos haciendo, entonces se han ido perfeccionando en base a la experiencia que vamos teniendo. Entonces, pues, cuando alguien quiere un contrato de eso, pues sí cuesta, ¿no? Porque les va a ahorrar muchos problemas. Ahorita a lo mejor ya hay machotes, los puedes bajar y todo, pero pues es, como decíamos, la inteligencia artificial no resuelve ahorita las cosas. La realidad en México, en cada ciudad, en cada estado, es distinta. Y los consejos que tú le vayas a dar a tu cliente, pues son invaluables porque están basados en tu experiencia y es lo que les estás tú cobrando. Entonces, aquí el consejo, ya que están distinguidas la dispositiva, supletoria y taxativa, mi consejo para que se logre un buen aprendizaje es que ustedes
primero impriman su código. Yo sé que les va a costar 200 pesos, 250, 300, si se van afuera de los SHs, afuera del Politécnico, de las prepas, de la ENEP, allá en CEU, las copias o las impresiones son baratas, son entre comillas, ¿no? Son a peso o 50 centavos. Pues entonces este código les va a salir en unos 300 pesos ya engargolado. Es más, que se los impriman para las 2 hojas, tamaño carta, y lo engargolan. Eso les sirve más que comprar ese codiguito que es del tamaño de una mano y que vale 500. Y que no lo puedes subrayar, no puedes escribir porque ni siquiera lo puedes abrir y ponerlo en un lugar porque no se está quieto. Ese a lo mejor te sirve para ir a las audiencias, pero yo prefiero siempre tener mis leyes engargoladas, imprimidas, porque ahí las gloso. ¿Qué es la glosa? Pues la glosa son los comentarios, ¿verdad? En Roma había un libro que se llamaba La Gran Glosa del Corpus Juris Civile, y era más importante que el corpus, porque ahí estaban los comentarios de los grandes juristas, ¿no? Cuando yo doy clase utilizo mis libros glosados, y rápido, cuando me preguntan una cosa, yo ya los correlacioné, y ya no compras los de Carbonell, ¿no? Que te los vende carísimos y ni siquiera. Ahorita hay gente que está sacando códigos nacionales comentados. ¿Qué comentan si todavía ni se aplican? El civil, entonces es un gastadero nada más, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso. Bueno, entonces el artículo 2398 también establece otra cláusula taxativa. Así vayan ustedes poniendo, ¿no? Esta es cláusula taxativa, esta es cláusula taxativa. Cuando se trate de otro tipo de rentas o inmuebles que se rentan para el comercio o la industria, no puede exceder de 20 años. Entonces, un contrato mayor a 20 años, pues no, en arrendamiento no se puede. Por eso les decía yo que cuando tratan de evitar el artículo 27 de los extranjeros, lo que hacen es un usufructo, porque el usufructo no tiene límite de tiempo. Aquí sí, el arrendamiento dice que el máximo tiempo por el que tú puedes dar en arrendamiento un inmueble es 20 años, no más, porque entonces estarías violando la ley y esa ley, ese artículo esa cláusula de tu contrato sería nula. El precio que se va a pagar por la renta del arrendamiento puede ser en dinero o cualquier otra cosa equivalente, con tal de que sea determinada y determinable, es decir, que se puede establecer. Hay veces que, pues hay gente que a lo mejor te paga la renta con trabajo. Te dicen, bueno, vente a dar clases a mi escuela y te doy chance que vivas aquí en mi casa, ¿no? Eso lo pueden pactar en un contrato, ¿no? Pero están determinando y es una prestación cierta, no nada más de dinero, sino de cualquier otra cosa. Aquí sí puede haber una permuta por arrendamiento, pero no sería una permuta, sería un arrendamiento que se paga con otra cosa distinta al dinero. Eso no sería permuta. Siempre sería un arrendamiento que se paga con otro bien. Siempre y cuando el bien sea determinado y cierto, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa, un objeto mueble que no sea dinero, una prestación de un servicio, puede ser el objeto de la renta. Ahora bien, dice el artículo 2400, son susceptibles del arrendamiento todos los muebles que pueden usarse sin consumirse. ¿Por qué? Porque si un bien se consume, entonces ya no es arrendamiento. Yo no puedo dar en arrendamiento 1 kilo de manzanas. ¿Por qué? Pues porque me las voy a comer, no las voy a usar. Y luego, ¿cómo las regreso? La naturaleza del arrendamiento es que tú la vas a usar y la vas a regresar, la misma cosa. Entonces, esto elimina el problema de, oiga, te doy 10,000 pesos en arrendamiento y después me los regresas, te los rento. No, eso no se llama arrendamiento, porque el dinero se consume. Eso se llama mutuo. El arrendamiento es una cosa que no se va a consumir. Te rento mi coche, mi casa. Ese objeto no lo vas a consumir con el uso. Pero si es un objeto consumible, cuando vimos cosas consumibles, cosas no consumibles. Si la cosa es consumible, entonces no es arrendamiento. Será mutuo, será otra cosa, compraventa, pero no es arrendamiento. Porque el requisito es que el bien se use sin consumirse. También la ley
la ley prohíbe arrendar derechos estrictamente personales. Ejemplo, yo no puedo rentar mi nombre. Te rento mi nombre por unos 3 meses. Te rento a mi esposa, te rento a mi hijo, te rento mi estado civil. Esas son cosas estrictamente personales, derechos que son inherentes a las personas. Acuérdense que ya todo eso lo vimos. Para los que se acaban de unir, pues vayan al canal y vayan a los primeros cursos donde vimos persona, ¿no? Nombre, domicilio, patrimonio, estado civil, capacidad de goce, ejercicio. También, pues los derechos que surgen a raíz del matrimonio, la paternidad, son cosas que pues, son estrictas. No te puedo rentar mi cédula, en estricto sentido, para que tú vayas y te hagas pasar como el doctor Lemo. Hay quienes se prestan para firmar como abogados, ir a las audiencias y ayudar a los que no tienen cédula. Sí, Rocco, sí son importantes los transitorios, pero depende, Rocco. Mira, por ejemplo, los transitorios del Código Civil, no. Esos no, porque el código tiene mucho tiempo que no se ha reformado. Yo no te recomendaría que sacaran los transitorios del civil, pero sí los transitorios del nacional, de las leyes nuevas, sí. Porque los artículos transitorios, como su nombre lo indica, son los artículos que establecen cómo va a entrar la ley, cómo va a ser su tránsito. Por eso se llaman transitorios. Acuérdense que hay una ley y entra una nueva ley o una reforma y entonces entran los transitorios. Por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los transitorios dicen cuándo entra en vigor la ley y qué pasa con la anterior ley y cómo va a entrar en los estados, y eso te genera problemas que se llaman, de la técnica jurídica, se llaman problemas espaciales de la ley y temporales. Hay problemas espaciales y temporales. ¿En dónde va a aplicar? ¿En todo el país o nada más en un estado? Ese es un problema espacial. ¿Cómo va a aplicar? ¿En qué momento? Pues si se fijan en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, dice que entra como límite, tiene hasta el 2028, y que irá entrando de manera paulatina conforme cada tribunal de cada entidad federativa vaya designando en sus congresos locales la entrada en vigor. Esa es una cuestión temporal. Está poniendo un límite, pero cada estado, sin pasar ese límite, lo tendrá que implementar. Y también los transitorios traen disposiciones de qué va a pasar con las antinomias. ¿Qué son las antinomias? Las antinomias son el choque de una ley con otra. Esa es una antinomia. Anti quiere decir contra. ¿Sí? Por ejemplo, los transitorios dicen, todos los asuntos que hayan empezado su trámite conforme al código anterior terminarán conforme al código anterior. No se pueden brincar al nuevo. O sea, esto se llama, le llaman vulgarmente la carga cero. Y a partir de la entrada en vigor del Código Nacional, los asuntos que se empiecen a llevar a partir de la entrada en vigor del nuevo código se tramitarán conforme a la nueva ley. ¿Y eso dónde lo encuentro? En los transitorios. Entonces puede ser que algún juez me quiera aplicar la ley anterior si mi asunto es nuevo, o alguna persona que quiere que le lleven el asunto y se lo cambien al nuevo modelo cuando su asunto empezó con el viejo modelo, y los jueces le van a decir no, porque el transitorio no lo dispone así. Incluso ha habido amparos en materia penal, porque en materia penal, por ejemplo, cuando entra en vigor el nuevo, el jueves empezamos con el curso de procesal penal. Ya dimos teoría del delito. Bueno, voy a platicar con Gaby a ver si si entramos a la práctica de juicio oral penal o a derecho penal en especial o particular. Porque yo di, en este grupo di teoría del delito. El Código Penal se divide en parte general y parte especial. La parte general es toda la teoría del delito: conducta, tipicidad, participación. Eso ya lo vi.
Pero viene una parte que se llama parte especial, delitos en particular. Ahí empezamos a estudiar delito por delito. Yo no sé, ahorita lo estamos ajustando, perdón, pero un poquito a cómo está cursando Gaby, ¿no? Para que le sirva a ella en el momento, ¿no? Pero vamos a cursar todo. O sea, entonces le voy a preguntar a ver si le sirve más procesal o entramos a delitos en particular. Pero ya teoría del delito ya está en el canal, ahí ya la pueden ver en el canal, que es la parte general, ¿no? Bueno, y entonces, lo mismo, ¿va? En materia penal, muchos estaban siendo procesados conforme al Código Penal viejo, a los códigos de procedimientos penales del sistema viejo, del sistema escrito. En el 2008 empieza el nuevo modelo y surge el Código Nacional de Procedimientos Penales que entra en vigor en todo el país en el 2017. Y entonces dice el código que los asuntos que se empiezan a llevar a partir del momento en el que entraron en vigor en cada entidad federativa, a partir de ahí entran con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Y todos los que se llevaban con los anteriores códigos tienen que terminar con el modelo llamado inquisitivo o modelo escrito, que es el sistema tradicional o anterior. Si usted empezó con este, pues termina con este. Y muchos se ampararon y dijeron no, porque el 14 constitucional dice que la ley no se debe de aplicar retroactivamente en perjuicio, pero yo sí quiero que me la aplique retroactivamente porque es en beneficio. Ya vimos que el 14 constitucional, interpretado a contrario sensu, dice no se aplicará ninguna ley en perjuicio de manera retroactiva, pero en beneficio sí. A mí me conviene el nuevo juicio, aplícamelo. Y se fueron al amparo aplicando el 14 constitucional. Y la Suprema Corte dijo no, porque el artículo 14 se refiere a normas sustantivas, no adjetivas, no procesales. Los juicios tienen un proceso y esos procesos ya empezaron de una forma, no es susceptible que esa forma se cambie porque se haría un relajo. Entonces tiene que terminar conforme empezó. Y por eso hay juzgados, todavía quedan algunos que se llaman de rezago. Juzgados de rezago donde los asuntos penales escritos se desahogaron hasta el final, hasta que se extingan o se acaben. Todavía hay algunos por ahí. Y por ahí viene otro problema que después explicaré, pero que no es motivo de esta clase, que es entonces los abogados se ampararon y dijeron, bueno, pero entonces la libertad provisional de mi cliente, revísamela como medida cautelar, revísala como la está revisando a los del nuevo modelo. Porque antes nos dejabas presos por la gravedad del delito. Por el término medio aritmético, tú me dejabas preso. Se sumaba la mínima y la máxima de un delito, y si daba mínima más máxima entre 2, si me daba 5, ya no alcanzaba fianza. Si me daba menos que 5, sí alcanzaba fianza. Si me daba más que 5, ya no alcanzaba fianza. Ese era el parámetro para que una persona quedara libre durante un juicio. Y entonces dijeron, ya no me apliques esto, porque esto es violatorio de derechos humanos. Ahora revísame la prisión preventiva como medida cautelar, es decir, como lo marca el nuevo código. Y ahí sí ganaron porque la libertad se trata de un derecho humano. Y los siguieron procesando con el sistema escrito, pero en libertad. Pero bueno, eso es materia penal. Esto que les estoy explicando a maestros, maestras y abogados, abogadas, se llama técnica jurídica. Eso es lo que no se aprende en Google, porque ahorita hay mucha gente, incluyendo nuestro presidente de la Suprema Corte, que piensa que leyendo un código o viendo Google se puede convertir en abogado. Y esto es técnica que se aprende con la práctica, con el estudio, con la experiencia. Conflictos de leyes en el espacio, en el tiempo. Y por eso los transitorios que pareciera que nadie los lee, que a nadie le importan, sí cobran relevancia cuando las leyes están cambiando y están en tránsito. También hay un tema ahí, mi querido, se me olvidó tu nombre, perdón que te diga La Cabaña de Rocco, pero tengo tantos alumnos, discúlpame, abogado, siempre te tengo en mente, pero así dice tu NIP. Sí, pero es un gran alumno que quiero mucho, ¿verdad? Así era su negocio, así se llama,
Valora, sí, tu nombre. Es que también tu apellido es como el mío, un poco raro. Jesús Valora, ya me acordé de Jesús. Mi querido Chucho, también es importante entonces que conozcamos todo esto. Esta es la técnica para resolver conflictos, ¿no? La bronca no nada más es con los asuntos, también es pues con la qué ley le voy a aplicar a cada asunto dependiendo. Me estaba acordando, Jesús, de un tema interesante que se llama la teoría de los derechos adquiridos. Esta es una teoría que más bien no es teoría, es un mandato legal. Hablando de arrendamiento, hablando de arrendamiento. Si tú celebras un contrato de arrendamiento el día de hoy, 2 de septiembre del 2025, ¿sí? Y hoy en la noche, el día 3 de septiembre a las 12 de la noche, empezando el día 3 de septiembre, se modifica el Código Civil y cambian las reglas del arrendamiento, a ti ya no te aplican. ¿Por qué? Porque el momento en el que tú celebraste el contrato, en ese momento te aplica el código que estaba vigente. Teoría de los derechos adquiridos. Tú adquieres los derechos del código que está vigente en el momento en el que se celebra el contrato o el acto jurídico. Ya no te aplicaría. Esto lo entendemos muy bien si alguien está con temas del seguro social, mi querido amigo José, que es laboralista. Por ejemplo, yo cuando entré a trabajar, estaba vigente la ley del seguro social, la de 1973. Perdón si me equivoco, ¿no? Por los años, yo no soy especialista, ¿no? Entonces, cuando yo entré a trabajar, estaba vigente la ley de 1973 que me permite jubilarme a los 60 años y conforme lo marca el Seguro Social, con una pensión. Después del 73, creo que en el 1990, perdón, no me acuerdo bien, pero en qué año, entró una nueva ley del Seguro Social, la famosa ley de las Afores. Entonces, las personas que empezaron a trabajar en el 90, ya les aplica la Afore. Ya no les van a dar pensión por parte del Seguro Social, sino con el dinero que ahorraron, se los van a regresar o con ese dinero pueden comprar una renta vitalicia, que es una pensión. Pero es una pensión que no se las va a dar el IMSS, se las va a dar una institución bancaria y que va a depender del dinero que tengan ahorrado en su cuenta de Afore. Entonces, a mí me resulta un régimen más benéfico porque cuando yo entré a trabajar, pues estaba una ley más benéfica, ¿no? Incluso ahorita con la modalidad 40, pues yo sí puedo acceder porque estoy bajo la ley del 73. Cuando yo entré a trabajar, estaba rigiendo la ley del Seguro Social de 1973. Entonces, adquiero los derechos de esa ley. Y esos derechos me amparan, ya no me los pueden cambiar porque sería aplicarme la ley de manera retroactiva en mi perjuicio. Esas son las cosas que tenemos miedo, que ahorita la Corte, pues con estas personas tan ignorantes, vayan a cambiar y que no vayan a saber cómo aplicarlas o lo vayan a hacer a conveniencia del gobierno y que digan, no, que es 73 ni que es tanates, todos se chingan y todos se van con una misma pensión. Eso es lo que la gente no ve. Eso es lo que la gente no ve, porque cuando te hacen algo así, tú te ibas al amparo, ¿verdad? Y con el amparo dices, no, a mí por la teoría de los derechos adquiridos y el artículo 14 constitucional, no me puedes quitar mis derechos de la ley anterior. Pero cuando en la Suprema Corte tenemos a quien va a resolver los amparos, son personas que están mandadas por el gobierno, que van a responder a los intereses del gobierno, que queman huevos de gallina negra y que son ignorantes, y el gobierno les dice, no, chíngatelos a todos de la ley del 73, aunque se amparen. Pues ya nos llevó el tren porque vamos a perder los amparos. Por eso les interesaba controlar tanto al Poder Judicial. Quién sabe qué vaya a pasar, pero ya no tenemos seguridad jurídica en nada, porque la única seguridad jurídica que teníamos nos la daba el juicio de amparo, y el juicio de amparo resulta que lo resuelve la Suprema Corte de Justicia a través de los ministros de los tribunales colegiados, de los tribunales de apelación y de los juzgados de distrito, y ahora esas dependencias pues ya van a estar controladas por el Poder Ejecutivo. Ya no va a ser la ley
Ya no va a ser la ley la que rija esto, va a ser el interés político del gobierno en turno, como pasa en las dictaduras, ¿no? Como pasa en Venezuela, en Cuba. Y entonces, pues acuérdense que el viejo loco dijo, no me vengan con que la ley es la ley, o sea, le vale madre la ley. Ahí lo que les interesa son sus propios intereses políticos. Y ya empezaron con lo de las pensiones, porque ahorita sacaron que hay gente que tiene pensiones de 100,000 pesos y que hay gente que no sé qué. Pues está bien, esa gente, pues será porque se lo ganó, porque así cotizaban, porque así ganaban. Pues ya se los van a chingar y les van a quitar esas pensiones. ¿Por qué? Buenas noches, maestro. Porque no alcanza el dinero. Adelante. Mire, haciendo referencia a lo que usted comenta, desafortunadamente, tiene usted toda la razón. Por ejemplo, en mi caso, tuve que ir a resolver, o quería resolver, mejor dicho, un asunto referente a la Afore que mi mamá dejó. Al llegar a la Afore me dijeron que la nueva ley dice que únicamente para que te puedan ser beneficiarios son los hijos y los viudos o viuda, pero que el hijo tiene que tener ahora hasta 25 años y tiene que estar estudiando, de lo contrario no puede ser beneficiario. Y ninguno de los otros hijos puede ir a reclamar el Afore si no son, si tienen más de 25 años. Y entonces lo que ellos te dicen, pues lo único que puedes hacer es demandarme para ver si te pueden hacer beneficiario o no. Y en ese mismo caso me tocó ver a otras personas que estaban ahí que dicen que los Afores se fueron a un fondo de retiro y ahora el Afore te dice que no sabe dónde está el dinero. Se robaron todo, ¿para qué? Para pagar las pensiones del bienestar. El dinero del Infonavit, las Afores, entonces tú vas y reclamas tu dinero, que era de tu mamá, que les tocaba a ustedes, que antes sin ningún problema te lo daban, y ahorita ya no te van a dar nada, porque vas a meter un amparo y les vas a ganar, y te van a decir, está bien, ya me ganaste, ¿no? Cóbrame. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a embargar a la Afore? ¿Qué les vas a embargar? Si son bienes públicos sin embargar. Si a los propios jueces no les pagaron su liquidación, les pintaron caracoles y no les pagaron su liquidación, son los jueces federales de amparo. ¿Qué nos espera a nosotros? Por eso yo estoy en una situación ahorita, Laura, lo platicaba con Gaby, estoy viendo a ver si cotizo o no, porque yo iba a cotizar alto para que mi pensión fuera buena. Pero ¿de qué sirve que cotice alto 5 años y le regale mi dinero si se lo van a robar? A lo mejor en 3 años dicen, no, a la chingada, todos parejos, les vamos a dar, no les vamos a dar pensión, les vamos a dar como en Cuba y como en Venezuela, una canasta básica. Fórmense porque les vamos a dar una pinche despensa a todos los jubilados. Oiga, pero es que yo que la ley del 73, y me van a decir como a Sandra, váyase al amparo. Y en el amparo, el que resuelve los amparos es el que anda con las gallinas ahí en la Suprema Corte y quemando los huevos y con el bastón de mano y todas esas mamadas. ¿Ustedes creen que va a resolver conforme a los derechos de los trabajadores ese güey? Que ni siquiera es abogado. Entonces, pero la gente no sabe eso, la gente nomás dice, es que el gobierno me da dinero, es que el gobierno me da 2,000 pesos, es que el gobierno... Y ya no chingaron porque ese dinero lo vamos a terminar pagando todos nosotros. Aquí mismo en mi casa pasa que dicen, es que, dice mi mamá, antes decía, ahora ya no, es que el dinero que nos da Obrador, ese pinche viejo que va a dar, ese dinero lo pagamos nosotros, nuestros nietos van a terminar pagando ese dinero. Ahorita está endeudada, el Estado está endeudado con millones de pesos ya, con las famosas pensiones. Entonces ya no encuentra de dónde agarrar. Ya se robaron lo del Infonavit, ya se robaron lo de las Afores, ya se robaron todo, se van a robar todo, ¿no? Entonces, pues ahí está, la gente decidió, pues ahora la gente se va a chingar, ¿no? Y ahorita, cuando ya se arrepientan, ya no se puede hacer nada, porque ya no hay amparos, ya se apoderaron también del INE, aunque pierdan van a decir que ganaron, y como dijo el apestoso del Changoleón, de aquí no nos mueven en 70 años. Otro PRI, pero peor que el PRI, porque el PRI por lo menos respetaba al Poder Judicial. Yo no sé qué les voy a dar el día que les dé amparo.
lo platiqué con Gaby apenas, o Gaby me dijo, oye papá, ¿y qué onda con el amparo? Le digo, hija, pues sí les voy a enseñar el amparo, pero ya no puedo decirles qué va a pasar al final. Ya no, ¿por qué? Porque quién sabe, ¿no? Cuando sean amparos así contra cosas que al gobierno no le convenga, como cosas de dinero, no van a meter a la cárcel a nadie, no van a, simplemente te van a decir, como te dijeron a ti, aquí está el ejemplo, no hay dinero. Y se acabó. Entonces nos salió muy caro, ¿verdad? El gobierno del pueblo bueno y sabio, como dice Jesús Valora, salió caro. Pero es el precio que se paga por la ignorancia. Por eso ahorita quieren desaparecer la educación privada. ¿Para qué? Para que toda la gente la formen en las escuelas del bienestar. Y las formen, Zoraida, con la mentalidad comunista, como en Cuba, como en Venezuela, para que los chavos, de por sí están bien sonsos, ¿no? Porque ahora ya todo lo quieren con inteligencia artificial, ya no quieren pensar, ya no se esfuerzan como ustedes que están aquí, haciendo un esfuerzo y disfrutando el aprendizaje. No, hombre, ahora nomás están viendo cuándo va a ser la casa de los famosos, quién salió. Los tienen bien pendejos, los están adoctrinando. Por eso la gente no protesta ni hace nada, porque la mayoría de la gente, nosotros parece que somos una pequeña minoría, un 10% de gente pensante, que pues ya nos jodimos, ¿verdad? Porque la mayoría es gente que no estudia, gente que está en la economía informal, todos tenemos en la casa una abuelita, una mamá que cobra pensión, y entonces la gente ignorante dice, no, pues hay que votar para que le sigan dando la pensión a mi abuelita. Ya no quieren, exacto, ya no quieren, a los abogados nos desprecian, nos odian, ya dijo la ministra esa, burra que no sabe ni cuántos artículos tiene la Constitución, ya dijo que no se necesitan los abogados, que cualquiera puede llevar su asunto con los machotes, ¿no? Lenia Catres. Adelante, Sandra. Adelante, Sandra. ¿Levantó la mano? No. Bueno, se acabó la República porque ustedes estudiaron, todavía Gaby alcanzó a estudiar, qué bueno, que alcanzó a estudiar en una escuela que no está adoctrinada y sabe perfecto lo que es todo lo que nos costó la división de poderes. Yo no sé qué chingados vamos a ir a gritar ahorita el 15 que viva México y la chingada, si ya nos llevó la chingada. ¿Cuál viva México? ¿Cuál los héroes que nos dieron patria y libertad? Toda esa gente que murió por una Suprema Corte, murió por un Congreso autónomo, murió todo. Fíjense, yo no tengo nada contra los pueblos originarios, ¿no? Qué padre, ¿no? Qué padre que respetan a los indígenas. Pero yo les digo a ustedes, el que haya subido un indígena ahí con el bastón de mando y todas esas mamadas, ¿ya no hay Marías en el centro pidiendo limosna? ¿Los indígenas no se están muriendo de hambre allá en sus tierras? Eso es una mamada, no les interesan los pueblos originarios, nomás están agarrando el estandarte. ¿Para qué? Para que la gente diga, ay no, qué padre, ahora nos van a gobernar los inditos, ¿no? Pues no, porque la sociedad mexicana no está formada nada más de gente indígena, de personas indígenas. Habemos judíos, habemos mestizos, habemos negros, habemos blancos, habemos indígenas. ¿Por qué le ponen un bastón de mando? Entonces nomás van a hacer justicia a los indígenas, y los demás qué, y los transexuales qué, y los que tienen otra nacionalidad qué, y los que tienen otra creencia qué, los que no creemos en Tlaloc ni en esas mamadas qué. Es, de verdad, les tocó una época, yo ya me voy a morir en máximo 20 años, pero ustedes la tienen bien cabrona, perdón, por la grosería, pero la tienen bien cabrona porque van sobre una dictadura, y quién sabe qué vaya a pasar. Ustedes me dicen qué va a pasar, no lo sé, porque nunca en los 200 años, 300 de vida independiente, después de la independencia vino la revolución. Si nosotros estudiamos todo eso, estamos ahorita, todo eso se acabó, todo por lo que luchamos, por lo que murió Zapata, por lo que murió Pancho Villa, por lo que Benito Juárez, las leyes todo se acabó. Y no nada más desde ahí. Acuérdense que nosotros, por eso es importante la historia, todo eso no lo vivimos aquí nada más porque se nos ocurrió a los mexicanos. Todo eso viene de la Revolución Francesa.
Todas esas ideas, acuérdate, Zoraida, Miguel Hidalgo, Allende, todos esos eran criollos y no estudiaban en las escuelas del bienestar, estudiaban los libros de Juan Jacobo Rousseau, los libros de la Revolución Francesa, la libertad, la independencia, y por eso se levantaron contra los españoles, porque tenían educación, porque tenían sabiduría, porque sabían lo que era la teoría del Estado de Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, el equilibrio de poderes. La Constitución dice, ninguno de esos poderes puede residir en ninguna sola persona. Los tres poderes son autónomos, son independientes, y ahorita el poder reside en una sola persona que se llama el macuspano, porque ni siquiera esta vieja está gobernando, está gobernando el obrador atrás de ella. O sea, tenemos una dictadura que no se conformó con ser dictadura, sino que le rompió la madre a la república. Perdón que les arruine el 15 de septiembre y 16, pero no hay nada que festejar, no hay nada que festejar, porque, y lo peor de todo, que todos los mexicanos, incluyéndome a mí, nos quedamos como pendejos nada más viendo. Los que podían hacer algo, que eran los jueces, los ministros, no sé, hubieran dicho, vamos a la chingada, nos salimos todos, empleados y todo, nadie va a trabajar. No, de todos modos los corrieron, pero estamos divididos porque ya nos dividieron. Hay gente que dice, no, pues yo aquí sigo, a ver. Perdón, pero si conocemos todo lo que es por eso en derecho se da teoría del Estado, se da teoría económica, se da, platicábamos el otro día, le decía yo a Gaby, me decía que este cuate da clases ahí en la Facultad de Derecho, el presidente de Morena, no sé cómo se llama ese pendejo. ¿Qué les puede enseñar? O sea, ¿con qué cara les va a hablar ahí de la división de poderes si acabaron con todo eso? Todos sabemos que los ministros no llegaron. ¿Qué? Apenas el ministro dijo. ¿Qué dijo el ministro? Nos pusieron aquí. Perdón, nos puso el pueblo, nos eligieron. Él solito se quemó el güey. Muy indígena, pero sin zapatos Ferragamo de 30,000 pesos, ¿no? Ese cuate no tiene ni título. ¿Qué va a hacer? Nada más cumplir órdenes. Y de ahí para abajo. Y el que no se alinee, le pusieron un tribunal de la Santa Inquisición, que se llama Tribunal de Disciplina Militar. Perdón, judicial. Hasta parece el nombre así de nomás no te alineas y te meto a la cárcel, te corro, te hago, porque ahí está el tribunal, al que no se alinee. Entonces, pues, Sandra, igual que tú, pues yo no sé, ya perdimos los que nos tocó jubilarnos, yo creo que ya perdimos todo. Si acaso nos darán por ahí una limosna, porque no tarda el día en que van a decir todos con la pensión del bienestar y a la chingada, ya no hay jubilaciones, ni hay nada, ni nada. Se acabó. Eso lo van a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir al amparo? Ajá, todos. ¿Y luego qué? ¿Quién resuelve los amparos? Ellos, ¿no? Entonces ya, yo por eso ahorita estoy esperando, porque yo creo que ya no voy a cotizar más, mejor ese dinero que iba yo a invertir lo voy a ahorrar. Yo, como les decía el otro día, ¿no? Estoy comprando metales porque el papel no vale, no sirve para nada, y por lo menos tener ahí un anchunche que puedas empeñar para que hagas tu vejez, ¿no? Porque ya ni los inmuebles, tú tienes un inmueble, Zoraida, y te lo van a quitar, lo van a invadir, ¿y cómo lo recuperas? Hasta te matan ahí, porque ahora el gobierno está invadiendo inmuebles. Miren, este programa no lo vamos a poder subir, porque si no me meten al bote. Me van a cancelar el canal. Miren, les voy a enseñar algo. Y a nosotros con usted, profesor. Y ustedes por estar aquí de revolucionarios. Pues nos va a pasar como en la época precisamente de la independencia, ya también, que tenemos que estar conspirando en secreto, como le hacía José Ortiz de Domínguez y el cura Hidalgo. ¿Por qué? Porque ya también están vetando a los medios, ya ahorita sacaron una ley para que los medios ya no hablen. Les van a quitar sus canales a la Raki, el canal de Atypical, el canal, ahorita ya están persiguiendo a Loret de Mola. Todo eso de la libertad de expresión del artículo 6 y 7, que mucha gente murió por esa libertad de expresión, la previa censura. Ahorita censuraron a un periodista en Veracruz porque Laida Sansores no sé qué, y ya lo censuraron. O sea, se están pasando todos los derechos humanos, se los están pasando por el arco del triunfo. Miren esto.
Y perdón que toque este tema, no está por demás ni por de menos, porque también tenemos que tener cultura jurídica, no nada más es, y no estoy grillando, no vengo a sacar grillas, sino esto nos va, a los abogados nos rompió toditita la madre, nos rompió la madre porque el futuro ya es incierto. Miren. Un segundito, Encendido. El dispositivo Bluetooth se ha conectado exitosamente. Black Wall Street Capital de México, aquí en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Hemos dicho que se abrió una carpeta de investigación en contra de elementos ministeriales y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por presuntas irregularidades cometidas durante este cateo. La defensa de la empresa acusa que todo podría tratarse de un montaje, incluso hablan de robo. El 15 de marzo, en la casa 104 de la calle Cuvier, en la colonia Anzures de la alcaldía Miguel Hidalgo, agentes de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron un cateo en la empresa financiera Black Wall Street Capital, donde supuestamente encontraron armas largas, droga y detuvieron a 5 personas. Sin embargo, videos de circuito cerrado a los que tuvo acceso Telediario ponen en duda lo que ocurrió esa mañana, ya que no coinciden estos videos con la declaración del agente del Ministerio Público de la Fiscalía, Eric Armando, y los videos que presentó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Además, este agente que coordinó el cateo en la empresa financiera, que ya fue removido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, supuestamente tendría acusaciones por irregularidades en otros casos. La primera inconsistencia entre el acta que narra los hechos del cateo y los videos del circuito cerrado se da al inicio del cateo. En los videos se ve que en el estacionamiento, el primero en tener contacto con los agentes de la Fiscalía es José Luis Espíndola, pero en el acta señalan que se encuentra en el segundo piso y junto a él un arma. En el acta, los agentes aseguraron que solo encontraron $168,000 y en el video de los miembros de la Fiscalía se ve solamente una bolsa azul. Sin embargo, en los videos de los socios tratan de esconder 4 bolsas y una caja donde afirman había más de $3 millones que aún no aparece. Realmente lo que nosotros entendemos es que simplemente quieren tener la autorización legal para intrometerse en un inmueble y realmente le estás practicando de manera correcta. No dejas a tus peritos en fotografía y video afuera. No destruyes las cámaras al interior del inmueble. Los agentes de la Fiscalía reportaron que en el segundo piso encontraron armas largas, cortas, droga y dólares, pero en la imagen del... Miren, en este lado están lo que reportaron que encontraron. A la misma hora y en el mismo momento que el circuito cerrado está grabando esto. Bueno, o sea, esto se lo sembraron. Armas, droga. Más largas, cortas, droga y dólares. Pero en la imagen de las cámaras de la empresa se ve que al momento en que entra la policía, los escritorios están casi vacíos. Y en otra toma se ve a otra agente catear el escritorio, abre y cierra cajones que están vacíos. Además, según un informe de la Sedena, 5 de las 6 armas que encontraron cuentan con registro legal de portación. Y simultáneamente, el agente del Ministerio Público, Eric Armando, encuentra las bolsas de dinero y da la orden de que quiten las cámaras de seguridad. Otra de las inconsistencias es que, según los agentes, encontraron al interior de un cajón droga, que más adelante un peritaje de la misma Fiscalía de la Ciudad de México diría que era cocaína. Sin embargo, otro peritaje que realizó la Fiscalía General de la República vio que la sustancia que se presentó
no corresponde a una sustancia considerada como estupefaciente o psicotrópico. Ante esto, el abogado Virgilio Tanús pide a las autoridades liberen a sus clientes e investiguen al agente del Ministerio Público que señala podría estar involucrado en otros casos de montaje y saqueo. La molestia, la indignación, la frustración y de nueva cuenta la exigencia de las autoridades de que permitan la salida de estas 5 personas injustamente detenidas. Aquí se trata exactamente de lo mismo, es un montaje, ¿no? Con imágenes de Guarmando, el diario Edgar Ledesma, Ciudad de México. Bueno, informamos A ver, les voy a hacer unas preguntas, nada más para que me contesten los que gusten. Si gustan, no prendan sus cámaras, pero sí participen. No la vamos a subir, esta clase no la vamos a subir por seguridad de todos. ¿Ustedes creen este dinero, todo apareció droga y armas? ¿Saben qué fue lo que no apareció? Los $4 millones que tenían ahí. ¿Y qué era dinero? Lícito, porque esa es una casa de cambio de empresarios que traen dinero a México para invertir. Bueno, ¿ustedes creen que un ministerio público de una agencia se aventó el paquete de ir a robar? Nada más así, sin que sepan los de arriba. ¿Cómo sabían que estaban los $4 millones ahí? ¿Quién es el que debe de saber que había 4 millones ahí? A ver. Son órdenes de ellos. Pero ¿a quién, esa casa de bolsa, a quién le reporta esos 4 millones? Hacienda. Al SAT. Al SAT. ¿Quién le avisó a la Procuraduría que estaba ese dinero? El SAT. O sea, estamos gobernados por un gobierno de narcos. Y así al rato, cuando no sepan cuánto dinero tiene Zoraida en su cuenta, cuánto tiene Lembo, van a agarrar a tus hijos y te van a decir, no te hagas pendejo, tienes tanto en el banco. O aflojas o te carga la chingada. Porque ese operativo lo hizo, fueron a engañar al juez de control y le dijeron que ahí se vendía droga y el juez de control les dio la orden para irse a meter a robar con una orden de aprehensión. Pero un fiscal, yo trabajé de fiscal hace muchos años en el Ministerio Público, nunca se va a atrever a hacer eso. Un fiscal agarra una mordida, algo tranquilo, pero ir por 4 millones de esa manera tan burda, romper puertas, paredes y llevarse a la gente, no. Y esta gente tuvo la suerte que todavía les tocó. Ya estamos haciendo una introducción para nuestra clase de procesal penal, para que vean qué bonito y qué interesante es. Todavía les tocó la suerte de tener un juez libre, un juez como los que ya no vamos a tener. Y que ese juez hizo esto cuando vio esos videos. Pero que eso ya no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ahora los jueces ya no van a proteger al pueblo, a los empresarios, van a proteger a los narcos, a los que ordenaron esto. A las víctimas. Primero, ya no vamos a ver todo, pero la fiscalía se defendió como león para que el juez no viera estos videos. Miles de argumentos y cosas y pleitos que todavía no viene ahorita al caso para que no se pusieran estos videos. Después de un debate, el abogado Tanús, que está aquí, el que ahorita salió en las noticias, logró que el juez viera los videos. Ahí están, ahí los está viendo el juez.
Vamos a... Es donde supuestamente la fiscalía en el acta circunstanciada establece que sobre ese escritorio. Ahí el abogado, para que vean una audiencia, el abogado le está explicando, es una audiencia de sobreseimiento. El abogado le está explicando al juez que es el momento en donde la fiscalía presentó fotos y videos que ustedes acaban de ver, donde aparecen las armas y la droga aquí. ¡Guau! Y ustedes dirán, bueno, ¿y estos videos por qué? Ah, porque es el circuito cerrado de la empresa. Y aunque rompieron las cámaras, los videos ya se habían subido a la nube. Y por eso no, pero si no hubiera habido esos videos, imagínate, aquí podría estar Jesús Valora, aquí podría estar Gaby, aquí podría estar Zoraida, aquí ustedes trabajando en una empresa, llegan y los encierran 20 o 30 años para robarles su dinero, gente inocente. Y ya no es la delincuencia, es el propio gobierno. ¿A quién le hablas? ¿A quién le pides auxilio si te están rompiendo la puerta y es la propia policía? ¿Qué queda? Nada, ya no queda nada que hacer, porque ya tenemos al Estado en contra del ciudadano. Porque así como se metieron en una empresa, se meten a cualquiera de la casa de nosotros. ¿A quién le vas a hablar? Nadie, ¿verdad? El teclado de la computadora, donde se encuentra la tasa, donde se encuentra la computadora, la calculadora y el complemento del mueble que, digamos, va del lado derecho de la imagen, es donde finalmente ellos dicen que se encuentran todos los indicios, las armas largas, la bolsa de dinero, los cartuchos. Y el cajón que se vio, que se abrió, es donde señalan que estaban los envoltorios con cocaína. Muchas gracias. Y ahí se aprecia cómo lo que están haciendo es inhabilitando y arrancando las cámaras, subiéndose en las sillas. Porque de las testimoniales se identifica que hay un dron que los está vigilando desde el cielo. Entonces deciden no... Ahí están las bolsas de dinero, ahí están las bolsas que no aparecieron, eso fue lo único que no apareció. Subir las bolsas de dinero a la azotea. Y ya en ese momento es cuando ingresa la policía a esa área. Todo ello de las propias testimoniales, pues porque realmente lo que pensaban que iba a ocurrir era un robo y por eso es que estaban tratando de ocultar el dinero. Maletas que no fueron puestas a disposición. Ahí está el policía llevándose el dinero y rompiendo las cámaras. Y este que está aquí es el fiscal, no es un policía, es el Ministerio Público robándose el dinero. Pruebas ilícitas y un efecto corruptor. ¿Por qué destaco nuevamente esto? Porque un efecto corruptor tiene que alcanzar a todas las autoridades, evidente. Artículo 20 de la Constitución, apartado A, fracción novena. Las pruebas obtenidas con violación de derechos humanos
son nulas, de nulidad absoluta. Eso se llama el efecto corruptor de la prueba ilícita. ¿Ustedes creen que no van a quitar ese artículo? Si quieren cambiar toda la Constitución para que las autoridades puedan hacer esto y más. Esto es lo que le llaman vulgarmente la teoría del árbol del fruto envenenado, que ya no se llama así, es el efecto corruptor de la prueba ilícita. Es a lo que se está refiriendo el juez. Dice el juez, yo estoy viendo un efecto corruptor en el cateo. No tanto por ello la necesidad de ver las grabaciones, para obtener nada más el objetivo de la información, no otra cosa. Del aporte de información, ahora considero no solo observado, sino escuchado. Este órgano jurisdiccional no puede dejar de compartir, primero, por un lado, de que resultan evidentes las contradicciones que existen entre el acta circunstanciada con lo que se observa en el video. Lo que dijo la policía en el acta es totalmente distinto a lo que yo estoy viendo. Estoy viendo condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria, que conllevan... Está sembrando pruebas, dice el juez. Le adelanté porque tampoco vamos a ver todo hasta que no nos toque. Cuando nos toque ya la semana que entra el jueves empezamos con penal, pues poquito a poquito. Esta es una audiencia de sobreseimiento, pero todavía no es el momento. Pero vamos a ver qué resuelve el juez. La falta de fiabilidad de todo el material probatorio, viciando tanto el procedimiento en sí mismo como sus resultados, por lo que procede a decretar la libertad del acusado cuando la violación produce la afectación total del derecho de defensa. Tesis con número de registro 2003-563, primera sala. Deberá decretarse la invalidez del proceso al no haber otras pruebas que resulten incriminatorias. Deberá decretarse la libertad. ¿Por qué hace tanta referencia a otras pruebas? Considero por lo mismo, porque el efecto corruptor es precisamente destruir todo lo que de origen nace viciado. Es evidente que una diligencia de cateo que dio origen a 4 diversos delitos, de los cuales 3 ya fueron verificados en las mismas condiciones, hoy, después, no solo de ver, sino de escuchar estas videograbaciones, no queda otra cuestión más que este órgano jurisdiccional comparta ese efecto corruptor y se pronuncia en el siguiente término. Voy a decretar el sobreseimiento total de la presente causa penal en términos de lo dispuesto por el artículo 327, fracción primera, el cual tiene efectos de sentencia absolutoria. Esto, desde luego, se dicta en favor de los señores Juan Carlos Reynoso Fernández, José Luis Espinosa Vándala, José Antonio Rodríguez García, Juan Carlos Minero Alonso y Hernán Horacio Sampert Richard, en cuyo favor se dicta este sobreseimiento, que desde luego debe y hace cesar las medidas cautelares en las que se encuentran actualmente sujetos. Por lo tanto, voy a ordenar seguir en los oficios de estilo para su inmediata excarcelación. Para ese efecto, y tendrán ustedes que obtener su inmediata libertad. Debo destacar, desde luego, que a las partes esta determinación, desde luego, es recurrible. Sin embargo, a las partes técnicas lo saben y saben los términos y tiempos para recurrir. A ustedes, pues tendrán que platicar con su defensor para que les informe los tópicos de recurrir en apelación. Pero considero que el efecto de un auto de sobreseimiento. Esta es una libertad absoluta, como si fuera una sentencia absolutoria. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿eso que estamos viendo, ustedes creen que lo va a hacer Calzonsi? No, ningún ministerio público se va a atrever. No, deja los ministerios públicos. Los ministerios públicos están del Poder Ejecutivo. Fueron mandados por la procuradora a robar a la empresa. La procuradora era Guillermina Godoy o Ernestina Godoy.
que ahora va a ser la presidenta del Consejo del Consejo de Del tribunal. Disciplina Judicial. ¿Tú crees que esta mujer no sabía de eso? Que se fueron a robar 4 millones, ¿tú crees que no sabía ella? Les voy a platicar algo, ya que no vamos a subir este programa. Tengo una amiga que es fiscal. Era. Ahí en la Cuauhtémoc. Un día se le ocurrió salir a comer y nada más se comió unos tacos ahí en la esquina del Palacio de Hierro y se le ocurrió pedir una cerveza. Pues a los 5 minutos ya le estaba hablando esta pinche vieja. Oiga, que la chingada, que cómo es posible. Y ni siquiera es una fiscal muy importante, es nomás la fiscal de la Cuauhtémoc. ¿Tú crees que con ese control no iba a saber esta mujer, si hasta les andan contando las cervezas a los fiscales, no iba a saber que iban a robar a una empresa? Bueno, es que no me confundan, por favor, a los ministerios públicos con los jueces, porque ese es el error que la gente cometió. La gente piensa que es lo mismo un fiscal que un juez. La fiscalía depende del poder ejecutivo, del gobierno. Son los que acusan, son los que persiguen, son los que sembraron, son los que mintieron. Y el que estamos viendo es poder judicial. El juez es el que dijo, ni madres, esta gente es inocente, va para afuera. La pregunta es, ahora que el poder judicial ya está en manos de ellos, ¿ustedes creen que un juez se atreva a soltarlos? ¿Y a decir que fue el gobierno el que hizo esto? No, para nada. No, se queda sin trabajo, Lick. Te quedas, además la gente que está ahí se queda presa y a la chingada 20, 25 años. El dinero nunca apareció, los 4 millones nunca aparecieron. Ahora, esa gente que salió de ahí, que son inversionistas, que traían millones y millones a México, ¿qué crees que van a hacer, Zoraida? ¿Van a seguir chambeando aquí? ¿Van a seguir trayendo dinero aquí o se van a ir a la chingada a otro lado? No, pues se van, ¿qué esperan si ya les pasó esto? Y entonces la gente que trabaja el dinero, todo el beneficio que generaban ahí, hasta la señora de las gorditas que les llevaba quesadillas y todo, y así es como se genera la cascada de que todos los empresarios dicen, vámonos a la chingada porque este es un gobierno de narcotraficantes que el mismo gobierno anda asaltando a las empresas. Y eso es lo que repito, ustedes como abogados sí tienen que ver, la gente no sabe, pero tampoco podemos estarle explicando a la gente es burra, no entienden. Pero eso tarde que temprano nos va a pegar, porque ahorita se metieron con una empresa, al rato se van contra Eduardo, al rato se van contra Ricardo, o hasta con los mismos fiscales. Yo a mis alumnos que son fiscales, pues hay que tener mucho cuidado con esto, porque ellos, como es su chamba, pues algunos se pueden ofender, ¿no? Entonces ahí yo no les hablo así como dicen, la neta, como a ustedes, pero sí les pongo estas cosas y dicen, no, pues yo creo que ellos no son así, porque tampoco es culpa de los fiscales. Ellos recibieron la orden de arriba, ¿no? Yo lo sé como trabajo, como persona que trabajamos así, que un fiscal no se avienta ese paquete. Y entonces sí los hago conscientes de que pues tengan cuidado, porque no porque sean fiscales están a salvo de que el Estado se les venga encima. Miren lo que le pasó a este Ministerio Público. Es el momento en que Nancy Gómez obtiene su libertad. Es la agente del Ministerio Público que el jueves por la tarde denunció en sus redes sociales el fuerte despliegue de agentes de la Fiscalía del Estado y Anticorrupción para ser detenida. Eran minutos después de las 3 de la tarde y circulaba por Periférico Sur en compañía de su hija de 7 años. No pasa nada, tranquilo. No pasa nada, tranquilo. Todo saldrá bien, mi amor. En eso se me cierra una camioneta Ram y se empieza a echar de reversa para chocarme. Entonces me paro y yo bajo el cristal y hago señas de que qué pasa. Y es entonces que prenden los códigos sonoros, me paro en automático y se empiezan a bajar todos con armas largas. Y pues ya volteo atrás y es cuando ya veo innumerables cantidades de camionetas blancas, pero sin placas. ¿A dónde? Pues que ya me había cargado, ya sabe que. Y que si no me bajaba, pues me iba a cargar con toda mi hija. ¿Y de ahí a dónde te llevan? Me estuvieron paseando. ¿Por cuánto tiempo? Pues perdí la noción, yo creo que 2 horas. Hasta el ¿Y por qué le hicieron eso a esta fiscal? También se los enseño a mis alumnos, ¿no? Porque les digo, no porque ahorita sean fiscales y todo, no están a salvo. ¿Saben por qué le hicieron eso? Y les valió gorro que fuera fiscal, se le vinieron encima por denunciar corrupción adentro de la fiscalía. Miren,
socorros. Y en los golpes, estos Pues traigo. ¿en qué momento ocurre la... Porque me empecé a defender, al interior de la camioneta. En junio de 2019, Nancy Gómez denunció corrupción al hacer pública la orden de su superior, Marco Antonio Montes, de alterar información y liberar a un menor de edad detenido por secuestro agravado. Se van a hacer los registros, van a hacer todas esas cosas y lo van a tener como a las 5 de la mañana, más o menos. 5 de la mañana. El objetivo es recibirlo y le pones a las 9:30, 10, no sé. La directora ya sabe que se quiere acomodar todo el 4-8 y digo... A principios del 2020, la Fiscalía Anticorrupción le imputó cargos por abuso de autoridad al resguardar a un menor de edad en lo que consideran fue una retención ilegal. El 18 de abril se llevaría la audiencia de revisión de medidas cautelares, a la que solo fue quien hasta la mañana de este viernes era su representante legal, tras señalar que no habían sido legalmente notificados. El juez decretó a Nancy Gómez como sustraída de la justicia, y es por eso que se giró la orden de aprehensión que se cumplimentó el jueves. Fue una audiencia muy sencilla donde prácticamente en virtud de que la investigación complementaria todavía no concluye y las medidas cautelares ya habían vencido, existía una necesidad de prorrogarlas para que estén vigentes. Cabe destacar que el director de órdenes de aprehensión era el jefe superior. Bueno, entonces el que yo sea fiscal me libra de que ese monstruo que están creando se me venga encima. Hasta los mismos que están votando Zoraida, perdón, es que no veo, estoy ciego. Zoraida, es que es la única que prendió su cámara, Zoraida, pero de todos modos no voy a subir el programa, no se preocupe. Los mismos que están votando o que están en Morena, que están creando ese monstruo, al rato se les va a venir encima. A muchos se les va a venir encima, van a ver. ¿Por qué? Porque acabaron con la República. El PRI sí, yo no soy priista ni panista, también eran unos hijos de la chingada, pero nunca llegaron a tanto. Por lo menos tú sabías que en el amparo, pon tú 5 años, 2 años, pero salías, ¿no? Ahorita ya no. Ahorita ya es una dictadura. ¿Por qué? Es una dictadura, es como el rey, ¿no? Como Luis XV, ¿no? Como las monarquías. El rey dicta la ley, la aplica y sentencia y todo, ¿no? Como dijo López Obrador, no me vengan con que la ley es la ley. Así lo dijo Luis XV. Si estudiaron teoría del Estado, Luis XV, Luis XVI dijeron, el Estado soy yo. No hay poderes, no hay ni madres. Yo hago la ley, yo la aplico, no hay apelaciones, no hay nada. Esa es arbitrariedad que se había acabado con la Revolución Francesa y con la decapitación de los reyes allá en la plaza pública y que dio origen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo el movimiento de Beccaria, el movimiento humanista, los tratados internacionales, todo lo que hemos venido viviendo y que estaba yo feliz porque en el 2011, ya ven que hemos platicado qué bonita está nuestra Constitución todavía. Está hermosa, pero la van a acabar, la van a cambiar. Ahora tienen todo ya para darle para atrás a la Constitución. Van a quitar los tratados, van a quitar el principio pro persona y nos llevó la trampa. Bueno, eso es información que cura para que estén ustedes informados. Yo creo que ustedes lo saben, pero independientemente de la preferencia partidista, porque hay gente que se ofende, la verdad las personas que siguen a ese señor están muy enajenadas, se encabronan y tenemos gente así en nuestras familias. Y espero que aquí no, porque nosotros sí sabemos, no es que estemos en contra de él, estamos en contra de lo que está haciendo. Como abogados, creo que una persona no puede estar de acuerdo, un abogado, en lo que está pasando en el país, por mucho que le resulte simpático o no esa gente. Pero bueno, a todos nos va a tocar pagar tarde o temprano, ya nos está tocando ahorita, ¿por qué? Porque aunque no nos demos cuenta, o sí nos damos cuenta, ahorita agarras 500 pesos, Zoraida, te vas a la tienda de la esquina y no te alcanza más que para jamón, una lata de rajas, un pan Bimbo y un refresco. Ya te chingaste los 500 pesos. Es como un billete de $50. Y se va a poner peor. Pero para ganártelos, para que alguien te afloje 500 pesos, está bien cabrón. Y los sueldos diarios son de 300 pesos. Ahorita me paré en un puesto de tortas de esas baratas, fueron 150 con un refresco. Y la gente que tiene familia, que paga luz, que paga renta, que paga predial, ¿de dónde les va a alcanzar?
Entonces todo eso repercute, a todos nos repercute. Mucha gente piensa y es pendeja y dice, no, pues es que yo nunca voy a tener un problema con la justicia. Yo nunca he ido a un tribunal. No, es que no es el tribunal per se, es porque todo eso se refleja en la economía del país. ¿Por qué? Porque se van las inversiones. No sé cuántas plantas han cerrado. Yo me acuerdo, y repito, yo sé que eran rateros los del PRI y yo pedía gritos que se fueran. Pero si se acuerdan ustedes el baboso de Peña Nieto, así con lo baboso que era y todo, todos los días que inauguró un puente acá, que inauguró un hospital allá, que se fue a tal lugar y que inauguró esto. Aquí no ha habido nada. Ahorita se acaba de colapsar la ciudad otra vez. Otra vez se colapsó porque el agua ya no se va, porque los drenajes ya no los limpian. Nos vamos a ahogar cualquier día de estos. Les decía yo ahorita a mi mamá, por poco no tenemos clase. Nunca en los 30 años que llevo aquí en la colonia había visto una inundación como la que vi ahorita. Y no llovió tan fuerte, así que digas, puta, ¿no? Que está diluviando. ¿Qué está pasando? Que no hay dinero para la obra pública. Las calles están destruidas, no hay dinero para los hospitales, no hay dinero para la educación, porque todo se lo están regalando a la gente, entre comillas. Pero está costando muy caro, nos está llevando a la debacle. No hay dinero que alcance si tú regalas lo que no tienes. Entonces, ¿quién sigue? Robarle los poquitos ahorros que tiene la gente. Cualquier día van a decir, a ver, Zoraida, tú tienes aquí en el banco 100,000 pesitos, venga para acá. ¿Van a congelar el dinero? Nosotros te lo vamos a ir pagando con bonos del bienestar, no te preocupes, nosotros te lo vamos a ir pagando. Van a ver, de mí se acuerdan, se van a robar todo. ¿Por qué? Pues porque así es Venezuela, así es Cuba. Y desgraciadamente, pues ahí vamos, ¿no? Allá vamos, sabemos la simpatía que tienen por estos lugares y eso es lo que quieren. Bueno, tenemos media hora y vamos rápido con arrendamiento. Bueno, los arrendamientos entonces tienen que ver con objetos que se usan sin consumirse, porque si no, entonces sería un mutuo. Los derechos personales no se pueden arrendar. Para poder arrendar no necesitas forzosamente ser propietario de una cosa. Se puede rentar aunque tú seas, pues a lo mejor el heredero, o seas el apoderado, o seas el poseedor. Porque en el arrendamiento, y el artículo, déjenme ponerlo aquí en pantalla, el artículo 2401 establece que el que no fuere propietario puede arrendar la cosa si tiene la facultad para rentar ese contrato, para hacer ese contrato. Y la facultad no nada más te la da la propiedad. Si eres usufructuario, también puedes rentar, porque el usufructo te da derecho a usar y disfrutar de la cosa o de los frutos que produzca. Si eres un poseedor, ¿verdad? A lo mejor ahorita, por ejemplo, tu papá murió y dejó una casa, ¿verdad? Y no la has arreglado, no está a tu nombre, todavía no la escrituras a tu nombre, pero tú la tienes porque tu papá te dejó las llaves, te dejó la posesión. Entonces tú sí puedes rentar, aunque no haya juicio sucesorio. Porque el contrato de arrendamiento va a decir tu nombre y el nombre del inquilino, nada más. Y cuando le remandes la terminación va a estar basada en ese contrato. El inquilino no te puede cuestionar legalmente hablando que tú no seas el propietario. Lo que sí es que, pues, si tú eres un invasor o eres otro inquilino, pues no tienes la facultad para celebrar un arrendamiento, ¿no? Pero si tienes ese inmueble a cualquier otro título, aunque no seas el dueño, sí se puede celebrar el arrendamiento. Cuando eres copropietario de una cosa que todavía no se divide, no puedes rentar sin consentimiento de los otros copropietarios. Es obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cosa que no se ha dividido, pues si hay varios copropietarios. Acuérdense que ya vimos lo que es la copropiedad y cómo nace. La copropiedad puede nacer hasta de una herencia. Una casa que es de varios propietarios, pues no se puede rentar si no están todos de acuerdo. Los magistrados, los jueces o cualquier otra persona que esté llevando asuntos sobre un inmueble, sobre arrendamiento, tampoco pueden ser inquilinos de un inmueble, porque eso sería una presunción contraria al influjo de la voluntad. Funcionarios, servidores públicos que por motivo de su encargo arrienden o tomen en arrendamiento bienes que sean públicos y que de los que ellos formen parte o intervengan como autoridad, tampoco pueden
arrendarlos. Esas son cláusulas taxativas. Por eso les decía yo al principio de esta clase que un buen ejercicio para que ustedes vayan aprendiendo es que tomen su código, lo impriman y le pongan aquí si esto es una cláusula taxativa dispositivo supletorio. Esta cláusula del 2404 es taxativa. Esta es taxativa porque dice ningún juez, magistrado o ningún empleado público podrá ser inquilino de un inmueble que se esté litigando ante él, por obvias razones, ¿no? Igual el 2405, los funcionarios públicos que tengan establecimientos o empleados que tengan a su cargo ciertos inmuebles tampoco pueden ser inquilinos de esos inmuebles de los cuales como autoridad están fungiendo. Esa es una cláusula taxativa. El contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. Todos los documentos deben de ser por escrito. No tanto en papel, ahora vemos que pueden ser electrónicos, pero generalmente todavía la gente utiliza el papel, todavía es lo que se estila, aunque ahora ya se puede utilizar también el electrónico. Hoy fui a hacer otro contrato de otras cosas y ya ni siquiera me dieron papel, me lo mandaron a mi correo, ahí imprímalo y ese hace las veces de contrato, ¿no? Ya explicamos eso varias veces. El contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito, pero si no se hace así, se tienen que hacer una figura que se llaman medios preparatorios a juicio. Creo que alguna vez lo explicamos. Medio preparatorios cuando una persona está en posesión de un inmueble y no sabemos en qué carácter está, entonces lo mandamos llamar ante un juez para que nos diga si es inquilino, si es dueño o qué carambas, para poderle enderezar una acción penal. Lo ideal es que se otorgue un arrendamiento por escrito. Si alguien te consulta, pues le vas a decir, hay que hacer un contrato, no te puedes ni meter así ni como inquilino, ni puedes rentar sin papel. Pero el caso es que la gente llega con nosotros sin haber hecho contrato y dicen, es que lo metí de buena fe, es que fue de palabra, es que no hay papel. Y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, ¿verdad? Pero esa falta de formalidad, la ley dice que es culpa del arrendador, porque el arrendador es el que está obligado a otorgar el contrato por escrito. Es como en materia laboral. En materia laboral, el patrón es el que tiene que darte el contrato. Si te mete a trabajar y no te da contrato, pues la culpa y las consecuencias son para el patrón. Ahora bien, en caso de que no exista, repito, hay mecanismos procesales para acreditar ese arrendamiento y este es uno que se llama medios preparatorios. No me acuerdo si lo expliqué o creo que sí, pero es llamar a la persona y decirle, interrogarla judicialmente para que me digan qué carácter está, ¿no? Entonces, pues papelito habla, siempre lo mejor es que existe un contrato, no es necesariamente, no se hace ante notario, se puede hacer privado. Lo que sí es que también acuérdense que existen las leyes fiscales. Las leyes fiscales establecen que cuando tú recibes un ingreso, incluso hay un impuesto que se llama impuesto sobre la renta, ¿no? No nada más se refiere a los arrendamientos, se refiere a cualquier ganancia que tú recibes, sea por herencia, sea por trabajo, sea por donación, por don de la fortuna. Si te sacas la lotería, te van a quitar el impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que te entre, un porcentaje es del gobierno. Entonces, cuando tú estás rentando por obligación fiscal, tienes que reportarle a la tesorería de la Ciudad de México esa renta y tienes que pagar un impuesto por esa renta. Mucha gente no lo hace. Mucha gente hace los contratos así y no lo hace. Eso no le quita valor al contrato. El contrato sigue estando válido. Pero sí hace que el inquilino a veces amenace al arrendador y le diga, ok, voy a irle a avisar a Hacienda que estás rentando sin reportar impuestos. Y si se trata de una renta pichurrenta de 3,000 pesos, pues Hacienda ni te va a decir nada. Pero si es una renta de 30,000 pesos, 40,000, 50,000, te va a caer la bronca de Hacienda. Que lo mismo ocurre en materia laboral. No sé si está José. En materia laboral también, si no tienes al trabajador inscrito en el Seguro Social, lo mismo te dicen como patrón. Ok, le voy a avisar al Seguro Social que tú no tienes a los trabajadores inscritos y te va a caer la bronca. Entonces, si alguien quiere llevar bien la fiesta en paz, si tú eres abogado y vas a administrar a alguien que se dedica a rentar, pues lo mejor es que pagues los impuestos de estos arrendamientos. Es lo mejor, es lo más sano. Para que no te vayan a agarrar por ahí y
Repito, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque si tú vas a demandar la terminación del contrato ante un juez civil, no te van a decir, si no paga impuesto, no llevamos el juicio. Todavía no llega a eso la ley. Todavía no llega a eso. El contrato, aquí el Código Civil no habla de la validez del contrato que esté inscrito en Hacienda para que tenga validez o que pagues impuestos. Eso no lo dice la ley. Entonces el contrato vale aunque no pagues impuestos, que quede claro. Tú puedes ir a un juzgado y demandar la terminación aunque no pagues impuestos. Pero tu inquilino contra el que litigas te va a ir a acusar a Hacienda. Así tenemos un amigo que siempre demanda y acusa a todo el mundo. Va de chido. Y Hacienda sí va a llegar y te va a decir, a ver, usted está rentando y no paga, y te va a cobrar una multa. Que nada tiene que ver con el juicio civil de terminación, pero te va a caer la bronca y vas a tener que pagar esa multa. Entonces ahorita pues ya no se debe de estar haciendo sin pagar impuestos y más como se vienen las cosas. Bueno, ¿qué pasa si durante la vigencia de un arrendamiento se cambia de propietario? Es decir, yo celebré un arrendamiento como inquilino y resulta que el que me rentó, el arrendador, el dueño del inmueble, lo vende. Bueno, aquí aplica un principio que se llama res inter alius acta. Ya lo habíamos platicado y viene desde el derecho romano. Los actos jurídicos celebrados entre las partes no afectan a terceros. Pongo el ejemplo. Tenemos la casa, aquí está el inquilino al que le renté. Este es el arrendatario, yo soy el arrendador, dueño de la casa, y resulta que le vendo la casa a un tercero, a un nuevo comprador. Le digo, aquí está, te vendo la casa. Oye, pero la casa tiene un inquilino ahí. Bueno, pues a este inquilino no le debe de afectar el acto, porque aquí hay un acto jurídico entre un comprador y un vendedor, pero también hay un acto jurídico entre un arrendador y un arrendatario. ¿Cómo es que le podrían afectar a este inquilino para que este inquilino saliera obligado? Solamente que participe. Si participa en el contrato, entonces sí nace la obligación. Pero si no participa, ellos pueden hacer una estipulación a favor de tercero. Eso ya lo expliqué en la clase de obligaciones. Y en el contrato van a poner, el comprador respetará el contrato de arrendamiento del inquilino. A lo mejor al inquilino le falta 1 mes, 2 meses, 6 meses para terminar. Y entonces el nuevo propietario tiene la obligación de respetar ese contrato hasta su término. Porque no lo pueden afectar. ¿Por qué? Porque él no puede salir afectado en un contrato que no celebró. Entonces yo como abogado, si lo quiero afectar, entonces voy y platico con el inquilino y le digo, mire, hay esta situación. La casa se va a vender. En primera, usted tiene el derecho del tanto, que más adelante vamos a ver. Los inquilinos tienen derecho del tanto, es el derecho de preferencia para comprar. Entonces el dueño le va a decir, yo voy a vender, ¿te interesa comprar? Tú tienes preferencia. Este es el precio y estas son mis condiciones. Tienes tantos días, 3 días para aceptar o no. No acepta, entonces yo le puedo decir, mira, te faltan 6 meses. Te voy a dar 50,000 pesos o te voy a dar 2 meses gratis y salte. ¿Por qué? Porque ya va a venir el nuevo dueño. Y el inquilino me puede decir, órale, va. Y entonces hay que hacer, ¿qué cosa? ¿Un qué? Un convenio. Y el convenio, pues da por terminado el contrato, ¿verdad? Esa es de manera conciliada. Pero si el inquilino dice, no, ni más, a mí me respetas mi año, pues se lo tenemos que respetar. Y entonces yo le tengo que avisar al comprador que hay un inquilino que tiene un contrato por 1 año y que si le interesa comprar así, adelante. Si no, pues no. Porque entonces sería que si yo no le aviso y le vendo con el inquilino ahí, sería un vicio oculto. Porque le estoy vendiendo algo de lo que no puede disfrutar porque hay un contrato aquí de arrendamiento. Y esto no lo puedo yo sacar porque le tengo que respetar. El res inter alius acta quiere decir los actos jurídicos solamente surten efectos entre las partes. Entonces una compraventa entre 2, comprador y vendedor, no le puede afectar a un tercero. Solamente a los que participaron. Las cosas afectan a los que entre partes y él no es parte en esa compraventa. A menos que la hagan parte mediante un convenio o lleguen a un acuerdo o si no, dice la ley, que son los artículos que vamos a revisar, si no es así, se le tiene que respetar su contrato, porque así lo marca la ley. Ese es el artículo 2409.
Cuando hubiera una expropiación y alguna situación donde el gobierno intervenga, de la misma manera, el gobierno debe de indemnizar al dueño del inmueble y también al inquilino, como corresponda a la ley y como lo dice el artículo 2410. Ahora bien, vienen las obligaciones, el capítulo segundo a partir del artículo 2412 habla de las obligaciones del arrendador. El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso. Aunque yo no lo haya puesto en el contrato, de todos modos, estas fracciones obligan al arrendador, al dueño de la casa. Y además, si yo pongo una cláusula donde diga renuncio al artículo 2412, no se puede, porque es una cláusula taxativa. Todo el que renta está obligado, aunque no haya pacto expreso, a entregar la finca con todas sus pertenencias, en las condiciones de servir para el uso convenido, con la higiene y seguridad necesaria, en buen estado o en las condiciones necesarias, salvo el deterioro normal, ¿verdad?, que tenga el inmueble, pero que esté en condiciones de funcionabilidad, conservación y seguridad. No estorbar el uso de la cosa arrendada. Si yo le rento a una persona, pues yo ya no puedo, a ver, déjeme entrar porque voy a, no, usted ya no se puede meter. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un derecho ¿de qué? De posesión. Ya vimos que el inquilino tiene una posesión derivada, lo vimos cuando vimos propiedad y posesión. Y ese derecho se debe de respetar, artículo 14 y 16 de la Constitución. Nadie puede ser privado de sus propiedades y posesiones, sino mediante la orden de un juez. Entonces yo tengo una posesión derivada de un arrendamiento. Pero, ¿y el dueño qué? Pues sí, pero el dueño la tiene que respetar. Pero yo soy el dueño y los dueños dicen, no, es mi cosa. Y yo me meto y lo saco de las greñas y a patadas. Eso es delito. Se llama despojo. Porque para que un dueño pueda sacar a alguien, a un inquilino de un inmueble, tiene que haber una orden judicial, tiene que haber un juicio. O que se salga por su propia voluntad porque el contrato se terminó. Pero si no se sale por su propia voluntad, no lo puede ir a sacar a la fuerza, aunque sea el dueño. Ni puede molestar el uso o el aprovechamiento. Muchos van y le cortan la luz, el agua y les cambian las chapas. Eso es delito. Se llama despojo. Porque lo está privando de su posesión derivada y el que sea dueño no lo faculta para hacer eso. Eso es un delito. Y nos van a consultar porque ya hicieron eso, ya sacaron al inquilino, ya lo despojaron y el inquilino pues tiene un derecho de posesión, que solamente un juez se lo puede dar por terminado. Entonces aquí es un caso donde hay que tener mucho en cuenta y por eso era importante y por eso los cursos están así. Primero hay que estudiar propiedad, posesión, para luego entender estos fenómenos. Entonces no se debe de hacer nada que moleste al inquilino en su posesión pacífica. Los vicios ocultos que tenga la cosa, pues tienen que responder el arrendador. Tiene que tener todo lo necesario para los reglamentos de protección civil y demás, con las autoridades de las alcaldías. Entregar la cosa en el tiempo convenido, no cambiar la forma de la cosa en el tiempo en el que se está rentando. Imagínate que te rentan para casa habitación y te dicen, ¿sabes qué? Voy a ocupar este cuarto porque aquí voy a abrir un cabaret, ¿no? No, pues, ¿qué pasó? Eso no se puede. Le respetas ni contrato. Todos esos problemas se dan y miles más que ustedes ni se imaginan. Entonces, todo eso hay que ponerlo en el contrato y en caso de un pleito, pues habrá que ir al juez y el juez aplicará la ley. También el arrendatario tiene obligaciones. En los contratos, los arrendadores y arrendatarios tienen obligaciones, ¿no? El tema de las reparaciones. ¿Quién va a reparar el inmueble? Bueno, eso se pone en el contrato. Lo que se estila de acuerdo a la ley y a los artículos que aquí están, ¿sí? Estos son dispositivos, algunos son supletorios, pero lo que se estila en los contratos es las reparaciones mayores las hace el dueño o el arrendador. Que se rompió el techo, se cuarteó el techo, que se me botó la tubería, el drenaje. Esas son cosas, afectaciones al inmueble que no corresponden al uso común del inquilino. Si el inquilino rompe el excusado, el inquilino lo tiene que arreglar. ¿Por qué? Porque él lo rompió. Además, él se sienta ahí.
Si el calentador de agua se le descompone, pues él lo tiene que reparar el inquilino porque el inquilino es el que lo usa. Salvo que se haya pactado otra cosa en el contrato. En los Airbnb, ahí es distinto porque no es una casa habitación. Ahí están rentando de manera mercantil como si fuera un hotel. Y entonces el dueño del Airbnb prácticamente responde por todo, ¿va? Tienes que tener agua, todo, ¿no? El inquilino pues no es inquilino, solo es un huésped. Y en el hotel pues no es un contrato de arrendamiento, más bien es un arrendamiento que se llama hospedaje. Pero ahí cambian las reglas, ¿verdad? Porque tú no vas a arreglar la chapa del hotel, ¿no? Si la chapa se descompuso, pues tú no la vas a arreglar porque no vives ahí, solamente ocupaste 2, 3 días. La tiene que reparar el hotel. El agua caliente, el aire acondicionado, todo lo repara el hotel, a menos que tú lo hayas roto. Si tú lo rompiste, pues tú eres responsable. Igual opera en los contratos de arrendamiento, sobre todo la lógica. Pero la lógica va a venir de que ustedes me hagan favor de leer todo esto. Yo lo estoy explicando, pero ustedes lo tienen que reforzar con la lectura. Los daños y perjuicios depende quién los haya causado y qué tipo de daños sean. Si, por ejemplo, son daños que se dan, la persona que me renta se le descompuso su estufa, pues esa es su bronca de él, porque él cocina ahí. Pero si lo que se amoló fue el tanque estacionario, pues eso sí me toca a mí, ¿verdad? Porque es una instalación de la casa, una instalación mayor. Pero si me doy cuenta que el inquilino lo dañó a propósito o por negligencia, pues entonces es el inquilino. Y todo eso voy a tener que arreglarlo, pues a veces de común acuerdo, a veces como abogado voy a tener que ir a platicar con ellos y tratar de arreglarlo por la buena mediante un convenio para no llegar a juicio por una cosa tan trivial. Existen también autoridades conciliadoras o mediadoras, que son los centros de mediación, y en materia de vivienda existe la Procuraduría Social. La Procuraduría Social resuelve conflictos inquilinarios antes de llegar con los jueces civiles, porque ya son palabras mayores a donde nosotros como abogados, pues claro que podemos demandar. Los inquilinos también le tienen que avisar al dueño, pues de los daños que tenga el inmueble, de cualquier situación que pueda poner en riesgo a la construcción o la integridad o a la seguridad del inmueble. Oye, dueño, fíjate que vino una persona y vino a presentar una demanda, te están demandando la reivindicación. Oye, se quisieron meter unos invasores. Oye, hizo corto la instalación. Hay que avisar, porque si no el responsable es el arrendatario o el inquilino. También me estoy acordando ahorita que existe una ley que se llama Ley de Extinción de Dominio, que es una ley nacional, y con esa también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si tú rentas un inmueble y ese inmueble está siendo utilizado para cometer delitos, y tú como arrendador no tienes el cuidado de estar al pendiente de qué se está haciendo, puedes perder la propiedad de esa casa. Tú no serás responsable si no participaste en la venta de droga o en la trata o lo que estén haciendo ahí. No eres responsable, pero sí eres responsable de cuidar que en el inmueble no se está haciendo eso. Porque antes lo que hacían los arrendadores es decir, pues sí, estaban vendiendo drogas, sí, era una casa de citas, sí secuestraban gente, pero yo no soy responsable porque yo renté, aquí está mi contrato. Yo soy arrendador, así que regrésame a mi casa. Y tan felices como siempre. Ahora ya no, porque ahora la Ley de Extinción de Dominio obliga a los propietarios de inmuebles en arrendamiento a vigilar, a estar pendientes de cuál es el uso que les están dando a los inmuebles, porque si no los pueden perder por la vía civil, por expropiación, bueno, por extinción de dominio, que es una figura parecida a la expropiación, pero distinta. La expropiación es por causa de utilidad pública, la extinción de dominio es por delitos que se cometen en ese inmueble y que el dueño del inmueble no tuvo el cuidado necesario de haber avisado, reportado o estar al pendiente de sus inquilinos. Tengan en cuenta eso también, porque esa ley aplica, desde luego, cuando se están cometiendo delitos. Vicios ocultos o defectos de la cosa arrendada que impidan que ella se use, hacen responsable al arrendador, si no se le hubieran hecho saber al inquilino, o si ahora acuérdense que, y creo que ya es el momento de clasificar, porque ya nos ganó el tiempo, por andar de chismosos con la política,
Es el momento de clasificar al contrato. Ahorita ya podemos clasificar al contrato de arrendamiento. Ya tenemos el suficiente conocimiento para poderlo clasificar. Permítanme un segundo, vamos con... Aquí está nuestra clasificación. Contrato de arrendamiento es un contrato bilateral, porque hay derechos y obligaciones para arrendadores y arrendatarios. Es oneroso. ¿Por qué? Porque se paga una renta, ya sea en dinero o en especie. Si fuera gratuito, no sería arrendamiento, se llamaría comodato. El comodato es igual que el arrendamiento, pero sin pago de dinero, es de manera gratuita. Por eso se llama préstamo gratuito de uso. Comodato viene de comodidad. Claro que es muy cómodo que alguien te preste gratis algo, ¿verdad? Ya sea una cosa mueble o inmueble. Entonces, el arrendamiento por esencia es oneroso. Es conmutativo porque desde que celebran el contrato saben, y además la ley señala sus derechos y obligaciones. Es consensual en oposición a formal, pero porque debe de constar por escrito. Ya vimos que la ley dice que la falta de escrito formal se imputa la culpa al arrendador y tendrá que asumir lo necesario para darle la forma de vida al contrato. Es de tracto sucesivo en oposición a instantáneo. Así se dice. ¿Qué quiere decir? Que no es instantáneo. No es instantáneo. Este contrato sí es de tracto sucesivo porque el arrendamiento tiene por esencia el uso de una cosa a través del tiempo. Contrato de compraventa es instantáneo, te compro, me entregas y se acaba. El arrendamiento es, te entrego y vas a usarlo 2, 3 meses, un año y me vas a estar pagando la renta. Es un contrato principal que puede estar garantizado por otro accesor. Y aquí viene el tema del fiador. Ustedes saben lo que es el fiador, ¿verdad? Te rento, pero tráeme un fiador. Un fiador es una garantía. Una persona que, en caso de que el inquilino no pague, el fiador va a pagar. Entonces, ese sería un contrato de fianza. Pero el contrato principal es el arrendamiento. Y no es a fuerzas que te pongan una fianza, ¿verdad? Entonces, el arrendamiento es, por esencia, un contrato principal. Es un contrato, bueno, pues dice, atendiendo a la intuitu personae, bueno, puede ser en atención a la persona o puede ser en atención a la prestación, pero si me preguntan a mí, yo diría que sí es intuitu personae. ¿Por qué? Bueno, pues tan solo, bueno, aquí en casita mi mamá, pues, sí tuvo, mi papá le dejó un departamentito, ¿no? Entonces, mi mamá lo renta y ahí ella saca un dinerito para ella. Es algo pequeñito, pero sí cuando metemos gente, revisamos qué gente metemos, ¿no? Por lo menos vemos a ver cuántos van a entrar, a ver, digo, perdón, pero pues hasta verle el aspecto que tiene esa gente, ¿no? Desde ahí, ¿no? Y ya si quieres, hay empresas, hay abogados, ustedes lo pueden hacer, que se dedican a investigar a los inquilinos, así como investigan a los trabajadores. Hay investigadores que dicen, no, estos güeyes se meten y ya no se van a salir, son de Morena, no chinguen, no los metas, se van a quitar la casa. Pues hay que tener mucho cuidado, por eso también hay veces que te piden referencias, no sé si han oído eso, ¿no? Referencias cuando te hacen un préstamo, que a veces no sirven de nada, ¿no? Pero sirve más una investigación. Aquí hay alumnos míos de Unitec. Cuando yo fui director de Unitec, a mí, a los maestros, los investigaban. Aquí vinieron a mi casa y tomaron fotos y yo nunca supe que para ver dónde vives, como si eres muy rico, malo, si eres muy pobre, malo, ¿no? O sea, esas empresas se dedican a investigar para que las empresas no tengan problemas con los empleados, ¿no? Y también hay empresas que a los dueños de inmuebles les ofrecen servicio jurídico, ustedes lo pueden hacer, investigar a los inquilinos. Ahorita hay muchas formas de investigarlos y ustedes ganarse un dinerito. Está, por ejemplo, ese video que subí en la semana en que les pedí que dieran un like, ¿no? Hay que investigar si es deudor alimentario moroso. Si el inquilino es deudor alimentario moroso, a la chingada no le rento nada, porque si no le paga la pensión a su hijo, menos me va a pagar la renta. Y hay que investigar si tiene propiedades en registro público. Depende del sapo, es la pedrada, ¿no?
Pues si le vas a rentar un cuartito de 2,000, 3,000 pesos, pues no vas a gastar tanto en investigación, pero si le vas a rentar un departamento de 50,000 pesos en Polanco, 100,000 pesos, pues hay que ver a quién se lo rentas, ¿no? Para que no vayas a meter a la maña ahí. Bueno, nos vamos a quedar en el artículo, permítanme un segundo, anótenlo, para que ustedes me avisen dónde nos quedamos, porque a mí se me olvida. Acuérdense que esta clase no se va a subir, esta no se va a subir, por obvias razones, pero ya vimos lo que son vicios ocultos, obligaciones del arrendador, del arrendatario, las mejoras de la cosa. Nos quedamos en el artículo 2423. Bueno, terminamos con este y nos quedamos en el capítulo segundo. Dice que las mejoras hechas al inmueble quedarán a favor del mismo. Bueno, sí, vas a poner piso y el piso, pues no se puede, se adhiere. Acuérdense que una cosa que se adhiere de manera que no se pueda separar si no dañas el inmueble, por vía de accesión pasa a ser parte del inmueble. Entonces, si tú vas a poner un piso de mármol, pues ese piso queda a favor de la finca. Si tú vas a poner un cuadro, pues el cuadro te lo llevas cuando te vayas. Si vas a poner muebles, los muebles te los llevas cuando te vayas si son tuyos. Pero si vas a empotrar cosas de tal manera que ya formen parte de la construcción, pues son mejoras útiles que quedan a favor de la obra, ¿no? De la casa. Todo eso hay que ponerlo en el contrato. Nos quedamos en los derechos y obligaciones del inquilino o arrendatario. Cuando la gente se va de las casas, se roban todo. A nosotros ya nos pasó que se roban el excusado, se roban los focos, se roban las lámparas. Entonces, todo eso hay que preverlo en los contratos. Por eso se pide un fiador, ¿no? Para que el fiador responda. Quedan a deber la luz, quedan a deber el internet, quedan a deber cablevisión, quedan a deberle al de los tamales, quedan a deber todo ahí, se hace un desmadre. Entonces, todo eso hay que preverlo en los contratos, ¿verdad? Finalmente, cuando venga a cobrar el de los tamales, pues es muy sencillo, ¿no? Yo no te los pedí, cóbrale al que te los pidió, res inter alius acta, ¿verdad? Pero existen unas obligaciones que se llaman obligaciones rem, in rem. ¿Qué quiere decir? Que esas obligaciones no son de las personas, son obligaciones que ya lo vimos en virtud de la cosa que tú tienes. Y cierro con esto. Al de los tamales lo puedes mandar a la fregada, va a decir, yo no te pedí, cóbrales a ellos, ¿no? Pero al que no puedes mandar a la fregada es al gobierno, porque el gobierno va a decir, aquí se debe predial, aquí se debe agua y me vale madre que sea el inquilino. Tú me pagas porque eres el dueño de la casa. Así que cuidado porque esas obligaciones, aunque el inquilino las haya generado, las tienes que cubrir tú como propietario del inmueble. Por eso te tienes que cubrir con una fianza. Que tengan buena noche, descansen. Gracias, doctor. Descansen. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas Buenas gracias. noches. Los que falten de pedir su constancia, por favor, mándenme su correo. Gracias.